Listo. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer la exposición del método de Euler y el método de Eun, que fueron los métodos que nos asignó, se nos asignó para exponer en el semillero MMC. Los integrantes del grupo son Mateo Pulgarín Tobón, David Andrés Rodríguez Mejía, Alejandro Muñoz Durango y Juan Camilo Salazar Avendaño, de la materia métodos numéricos. Listo, vamos a empezar con el método Euler. El método Euler es un método para la resolución aproximada de ecuaciones diferenciales ordinarias con valor inicial y fue tratado por el matemático Leonhard Euler en su libro publicado entre 1768 y 1770. Listo. El método de Euler tiene unas contribuciones y unos avances por el mismo matemático creador de esto, que es Leonardo Euler, en varios campos. Básicamente centrados en 4 aspectos importantes de la teoría de Euler, que son la teoría de grafos, el análisis matemático, la teoría de números y por último su fórmula de Euler, que es la más importante para la resolución de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es Euler a la i por x igual a coseno de x más i por seno de x. Bueno, acá podemos observar un ejemplo aplicado del método de Euler en un ejercicio académico corto y fácil de entender, el cual se centra en resolver una ecuación diferencial ordinaria y partiendo de esa ecuación se desglosa el paso a paso de la solución de esa ecuación. El método de Euler también es conocido como el método de Euler mejorado. Este fue desarrollado por el matemático alemán Carl Euler en el siglo XIX, precisamente en el año 1900, donde se le presenta una mejora al método ya conocido como Euler y que era utilizado ya para ese entonces. El método presentaba limitaciones y por eso es que se plantea una mejora. Y se basa en realizarle correcciones a cada uno de los pasos para poder obtener una aproximación más precisa. El método de Euler está fundamentado en 3 teorías: la aproximación de EU, la corrección iterativa y el promedio ponderado. La aproximación de EU se basa en dividir el intervalo de tiempo en pasos discretos y utiliza la aproximación lineal para predecir los valores en cada paso. La corrección iterativa es una corrección que se hace adicional para mejorar la precisión a cada una de las aproximaciones, después de haber utilizado el método de Euler en una primera instancia. Para el promedio ponderado, este realiza un promedio ponderado entre la pendiente inicial, la cual es calculada con el método de Euler, y luego a la nueva pendiente. Ese se utiliza para corregir las estimaciones anteriores y obtener unas aproximaciones mejoradas. Listo. En el ejemplo del método de EU, tenemos un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, donde de y sobre dx es igual a menos 2x con una condición inicial como y sub 0 igual a 0, donde se aplicaría el método de Euler para aproximar la solución de esta ecuación diferencial en el intervalo 0,1 con un paso de tiempo h igual a 0,1. Listo. A continuación tenemos un ejemplo en Python del método de Euler y luego otro del método de Eun. El ejemplo es el siguiente. Un agricultor cultiva maíz en un campo. Se supone que la tasa a la que el maíz crece está dada por la siguiente ecuación diferencial, que es la que se presenta en la imagen, donde Y es la cantidad de maíz en toneladas y T representa el tiempo en meses. Inicialmente se sabe pues que se tienen 2 toneladas de maíz y se desea saber cuánto maíz se tendrá en un periodo de 6 meses. Teniendo H igual a 0.5,
se debe encontrar la aproximación de la cantidad de maíz después de 6 meses. A continuación tenemos el algoritmo computacional del método de Euler en Python. Primero llamamos la librería NumPy con la función import numpy as np. Esta función es especializada en el cálculo numérico, en análisis de datos y especialmente para calcular gran volumen de datos. Luego definimos el método, que es el método de Euler con la variable de holgura, que es h 0.5, t rango, que es el tiempo, y la y inicial, que es el peso del maíz en toneladas. Definimos cada una de las variables, el tiempo con un rango de 0 a 1 más la variable de holgura, y luego hablamos y con y inicial, que en este caso sería 2. La idea es hacer una estructura repetitiva en la cual las variables se puedan repetir y repetir. Entonces damos la función for-in y creamos el bucle. El bucle representamos entonces a las funciones del bucle, que es c sub n, y sub n y next, con la función del Euler, que es y sub n más h por 0.5, y la ecuación, que sería como decir el valor anterior más la pendiente por el tamaño de paso, o sea, el 0.5. Luego retornamos la ecuación y ya le damos el rango, que son los 6 meses, y una vez calculado, pedimos que nos llame el resultado después de haber terminado todas las iteraciones. Entonces le damos, lo llevamos a print para poder que nos dé el resultado de forma explícita. Luego calculamos y para eso usamos la función plot, llamando cada una de las variables, y esto nos lanza un gráfico donde se puede ver que la función tiene una pendiente positiva, que es el crecimiento del maíz en el periodo de los 6 meses, que inicia en 2 toneladas y termina en 8.3 toneladas, valor aproximado. A continuación tenemos el método de G1. Bueno, para este método de UN, que supone que es una aproximación más precisa que el método de Euler debido a la derivada que contiene en el principio del rango de los valores tomados en el tiempo y el final, el próximo valor final, que serían 2 derivadas de total para suavizar una curva que en la gráfica se expondría de esa manera. Para poder explicar el código, el algoritmo que utilizamos primeramente es las librerías que vamos a importar, que es NumPy y Matplot, donde lo que queremos después de definir las variables es graficar. Como anteriormente lo decía mi compañero, definimos las variables, en este caso la variable de holgura, el tiempo en un rango específico y el valor que va a tomar la cantidad de maíz, en este caso la Y, por toneladas. Bueno, definimos las variables, en este caso el valor que va a tomar el tiempo y el valor que va a tomar la cantidad de maíz. Posteriormente vamos a hacer el mismo ciclo o estructura repetitiva que anteriormente se hacía en el método de Euler igual, y definimos las variables, en este caso tiempo, pero con un grado de iteraciones y con la cantidad de maíz igualmente. Lo que va a diferenciar en este caso el método de al método de Euler va a ser su predicción y corrección. En este caso aquí vamos a insertar el código de la Y, donde vamos a predecir, y en este caso aplicamos la fórmula, que básicamente la ecuación diferencial que encontramos unida con la ecuación del método de Euler. El corrector, lo que sería en este caso es aplicar ya su fórmula específica, en este caso del método de UN. Posteriormente, lo que haremos es solicitar que nos dé una respuesta al código, la devuelva de cierta manera con los valores que le vamos a
a ir añadiendo. En este caso, la variable de holgura para el ejercicio fue de 0.5. En un rango de 0 a 6 tiempo, pues en este caso meses, y que empezara con 2 toneladas de maíz. Para este caso, nosotros lo que después de haber dado los valores iniciales y todo el código para representar un poco la estructura de este método, pasamos a hacer la gráfica, donde lo que pedimos es que nos grafique los resultados. En este caso vamos a definir o a más que todo tener en cuenta el plot, que es el código para la gráfica, y todo lo que tiene que ver con los X, Y, títulos y los demás enunciados. Posteriormente realizamos la impresión de dichos comandos para que me genere la gráfica. Y eso sería todo para el código. Muchísimas gracias.